Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos muy contentos de volver a estar con ustedes en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. La misión de las Sociedades Bíblicas Unidas es influenciar con valores bíblicos a la sociedad. Y lo hacemos a través de la traducción, poniendo la palabra de Dios en la lengua materna de las personas, a través de las publicaciones en formatos atractivos para las personas, a través de la distribución, poniendo la palabra de Dios en las manos de las personas y a través de la interacción bíblica, que es lo que nos convoca en esta noche, es decir, poniendo la palabra de Dios no solo en las manos de las personas, sino también en el corazón de las personas. Y estamos comprometidos en lo que es la interacción bíblica, buscando que las personas lean la Biblia, pero que también las personas no solamente la lean, sino que también mediten en ella, reflexionen, estudien, la interioricen, la apliquen en su vida y que haya transformación de vidas. Y para ello estamos realizando estos webinars de ciencias bíblicas que lo que buscan es unir el mundo en el cual fue escrito la Biblia al mundo de nuestro tiempo, al mundo de nuestra era, trayéndole los mejores especialistas de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, vamos a empezar siempre dando algunas instrucciones como la que coloquen su nombre en el chat, que vamos a realizar un sorteo de recursos al final del webinar. También les pedimos para que puedan ustedes también mantener su micrófono apagado para poder desarrollar el webinar en forma tranquila y que puedan hacer sus preguntas al chat de preguntas, que en este caso lo tiene nuestro compañero Eduardo Barba, que ahí está. Eduardo, saluda. Ahí está Eduardo. Entonces, hay un chat de preguntas al cual pueden ustedes dirigir sus inquietudes, que vamos a hacerlo también después del webinar. Como cada semana tenemos un tiempo que son de 40 minutos de exposición. Luego hacemos una presentación de alguno de nuestros diplomados y finalmente pasamos a la parte de preguntas y anuncio del nuevo webinar. Vamos a empezar este tiempo con una oración. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por tu palabra que nos sostiene, que nos reconforta, que nos guía. Y Señor, te pedimos para que en esta noche también puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder recibirla, que salgamos desafiados para servirte mejor. Y Señor, te pedimos tu dirección para el profesor Juan José Otero. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a presentar ahora al ponente. Tenemos al profesor Juan José Otero con nosotros, ¿no? Él es pastor de la Union Church of Lima, especializado en el área de jóvenes. Es pastor principal de la Iglesia Evangélica Peruana en Villa María del Triunfo, ¿no? Y también ha sido capellán del Colegio San Andrés, y actualmente está como pastor de la Iglesia Bautista Vida Nueva de Chacarilla. Es bachiller en Economía de la Universidad Winthrop de Estados Unidos. Es licenciado en Teología de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, maestría en Teología del Nuevo Testamento, maestría en Teología de la Universidad de Glasgow en Escocia, con el Seminario Teológico de Edimburgo, y es profesor de Teología en la actualidad de CETEL, de la UCEL, del CTB, del SAPLAB, de CTV. Es decir, es un profesor que enseña en varias entidades, seminarios, y es un gusto tenerlo con nosotros. Es tu tiempo, Juan José. Muchas gracias, amados hermanos, gracias por la presentación, Pablo, y de todos ustedes, y de diversos lugares, de todos, de nuestra Latinoamérica. Gracias por esta invitación, este honor también de poder compartir con sociedades bíblicas. Es un lindo momento poder estar acá también, ¿no? Entonces, bueno, buenas noches pues con todos, amados hermanos. Una bendición poder compartir el temor de Jehová en Isaías, ¿no? Y a grandes rasgos, inicialmente, uno de los temas que se menciona o que se dijo en el currículum es que fui capellán por casi 10 años en un colegio que tiene más de 100 años en el Perú, fundado por el misionero Juan Alexander Mackay, y
una de las cosas importantes fue que el lema venía de la universidad de donde estudió Mackay en Aberdeen, en Escocia. Y entonces era Timor Domini Initium Sapientae, que es Proverbios 1:7, el temor de Jehová o el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y un alumno mío exalumno, perdón, se acercó y me dijo, a mí me encantó mi tiempo en el colegio. El único problema es que nunca entendí por qué tenemos que temer a Dios o cuál es el punto del temor de Dios, ¿no? Y bueno, eso generó en mí que realmente investigue qué más es, ¿no? Reverencia, honor, alabanza a Dios, obediencia a Dios, ¿no? Y por supuesto, dejo sentado, incluye cada una de esas características, ¿no? Ciertamente. Entonces, veremos más en profundidad qué es y por qué fue Isaías. Esto fue parte de la tesis que hice ahí en Escocia, es ¿por qué en Isaías? Porque luego investigar el tema de ahí iba a ser inicialmente en Proverbios y hacer relación con la sabiduría, o de repente en algunos lugares del Antiguo Testamento. Pero llegué a un pasaje que lo compartiré con ustedes en Isaías capítulo 11. Veremos más que nada el pasaje a través de algunas imágenes que están ya publicadas, ¿no? Yo no he generado esos PPTs, así que, bueno, esas imágenes, perdón. Y luego compartiremos por qué me llamó la atención, pero vamos de lleno entonces al temor de Jehová en Isaías y veremos a la luz de otros pasajes, a la luz de otros libros bíblicos brevemente y en las preguntas y respuestas serán más que bienvenidas y agradecidas precisamente al respecto, ¿no? Bueno, acá vamos a presentar. Ahí vamos. Ok. Entonces, el temor de Jehová en Isaías, ¿no? Suena extraño, pero pongo una olvidada doctrina de la iglesia. Y uno diría, bueno, quizás sí, quizás no. Bueno, veremos. Hice un estudio, una investigación. No fue intencional originalmente, pero se dio, fue algo que nació orgánicamente a la raíz que investigué por más de 3 años el tema, ¿no? Entonces, bueno, este es un breve resumen del fruto, ¿no? De esos años hermosos de poder estudiar ahí. El pasaje que está ahí es realmente el que me llamó la atención. Isaías 11:2. Es el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento. El Espíritu de consejo y de poder. El Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y está dividido en 3 partes, si se dan cuenta, ¿no? El espíritu de sabiduría, o sea, el espíritu del Señor reposará sobre él, está hablando del Mesías, ¿no? Del ungido, de quien va a venir más adelante. Bueno, espíritu de sabiduría, entendimiento. Entonces, elemental y por supuesto entendible, ¿no? Pero también consejo y de poder, ¿no? Y acuérdense también que el ungido en realidad, el Mesías era el rey, podía ser el profeta, ¿no? En ese momento, así que no estamos diciendo que Isaías sabe perfectamente qué va a pasar, pero ya en el capítulo 4 nos habla de un retoño, luego que se ve que Israel va a ser destruida en profecía del capítulo 2 y 3, aún las mujeres y todo un problema que hay en Israel, sea en el norte y en el sur. Y bueno, ahí viene en el 4, pero va a haber un retoño. Luego en el 9, en el 7 encontramos una profecía de que Isaías probablemente le va a atribuir al rey de ese momento, ¿no? Y que aquí una señal, la Virgen dará a luz un hijo y este hijo, ¿no? Y ya sabemos eventualmente cómo se cumple, ¿no? Aquí la Virgen dará a luz un hijo, ¿no? Y es un conflicto de guerra lo que vive Isaías en ese momento. Luego viene en el capítulo 9, el consejero admirable, príncipe de paz, ¿no? Y cada vez es como una revelación progresiva de lo que está pasando, hasta terminar en el 66 con cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? De Isaías, esta visión grande. Isaías es largo, es grande, ¿no? Ese es algo maravilloso, ese libro. Es, junto con los Salmos, Deuteronomio, de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Y finalmente, entonces, vemos que llegamos al 11 entonces, ¿no? Y luego nos dice espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El 10 termina nuevamente con un tipo de destrucción y el 11 aparece nuevamente el retoño, el hijo del papi de David, ¿no? El retoño ahí de Jesé. Entonces, bueno, este es lo que ocurrió
Y si estábamos hablando y aplicando y lanzándonos, que no era parte del estudio de teología, fue un estudio en teología bíblica, entonces no íbamos al Mesías, al cumplimiento final, ¿no? De la venida eventualmente del Señor Jesús. Pero aplicándolo a este pasaje y considerando que estaríamos hablando del Mesías, ¿qué hacemos si dice que el Mesías tendría espíritu y sabiduría, entendimiento? Entendemos eso, consejo y poder, entendemos eso, conocimiento, entendemos eso, y temor del Señor. ¿Por qué el Mesías temería al Señor si él mismo es el Señor, ¿no? Bueno, esto lanzó todo un estudio al respecto. No profundizaremos en esa parte en particular, sino en el temor de Dios en Isaías. Ese es el estudio. Pero el temor de Dios abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo general, lo pensamos que es el Antiguo, como veremos algunas teorías brevemente, pero las mismas palabras mayormente que se usan en Isaías para el temor de Jehová son 5 y una sexta que es al temer a la palabra en el capítulo 66, no temer su palabra, como Malaquías también lo usa, temer su palabra, temer el pacto, ¿no? Pero cuando, y las mismas palabras, prácticamente son las mismas palabras que se usan en Isaías como cualquier lugar del Antiguo Testamento, y eso es una de las riquezas que tiene Isaías. Bueno, Adán y Eva se esconden por el pecado, ¿verdad? Y tienen temor, y usa una misma palabra para el temor que va a usar Isaías para el temor de Dios. Abraham, Dios le dice a Abraham, ahora sí sé que temes a Dios. Luego, en Éxodo 20:20 se nos dice que Moisés le dice al pueblo de Israel, no teman porque el Señor ha venido a poner su temor para que ustedes no pequen. Entonces, no teman porque el Señor ha venido a poner su temor para que no pequen. Entonces, es muy interesante cómo lo va a poner Moisés. O sea, lo habla muy natural al temor de Dios, natural y para no pecar, ¿no? Y luego vemos en Isaías, que es parte del estudio central, vemos a Isaías diciendo, ay de mí que estoy muerto, porque mis ojos han visto al Altísimo, ¿no? En Isaías capítulo 6, y ahí está la imagen del ángel, obviamente, ¿no? Y el carbón. Pero vamos hacia el Nuevo Testamento brevemente, ¿no? En orden del reloj, como pueden darse cuenta aquí, avanzando con Adán hacia la derecha, ahora vamos para el otro lado, nuevamente de izquierda a derecha en la parte baja, y vamos a encontrar a Pedro arrodillado ante una barca en Lucas 5, arrodillando al Señor Jesús, después de la pesca milagrosa, y le dice, apártate de mí, Señor. Primero le había dicho, maestro, bueno, hemos estado trabajando, pero en tu nombre iremos. Ya note que Pedro ya sabe que Jesús ha sanado a su suegra, ya ha visto gente sanada, ya ha visto milagros de Jesús. No obstante, le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche, pero una vez que ocurre esta pesca milagrosa y se están hundiendo las dos barcas, le dice, Señor, apártate de mí. Y él dice, no temas, porque ya ahora vas a ser pescador de hombres. Pasa un tiempo. La iglesia es perseguida hasta la muerte y este hombre cae, ve una luz y dice, ¿quién eres? ¿No? Y dice, no temas, levántate, no temas y levántate y vaya para allá, ¿no? Ananías va eventualmente poner su mano sobre él y como escamas caerán de sus ojos y confiará en el Señor el resto de sus vidas, ¿no? El resto de sus días. Y a mano derecha, al último abajo, encontramos una imagen muy reconocible, ¿no? Del Todopoderoso sentado en su trono y los 7 candeleros, ¿no? Y en el medio, ¿no? Jesús vestido como sumo sacerdote. Y Juan dice, caí como muerto. Y Jesús pone su mano sobre él y dice, no temas, ¿no? Levántate y no temas. Es el reencuentro, ¿no? De el discípulo amado con su Salvador en la isla de Patmos, ¿no? En esa visión. Muy bien, entonces, el temor de Jehová hoy, ¿no? Y podemos ver varios pasajes como en Proverbios, por ejemplo. Note que Proverbios dice, el temor de Jehová es, ¿no? Permítame un ratito. Ok. Es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. No, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, no es igual a aborrecer, es una consecuencia, es el resultado, como el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, muy importante, ¿no? Es aborrecer el mal, hay que prestar atención qué tan importante es el temor de Jehová entonces, ¿no? Y abajo podemos ver en Proverbios, eso es algo que tenemos nosotros en casa, ¿no?
nuestra cocina, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, ¿no? Y esperanza tendrán sus hijos. Entonces, es aborrecer el mal, es el principio de la sabiduría. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, ¿no? Entonces, sí es una doctrina que tiene que ser prontamente restituida. La pregunta sería si usted ha escuchado una prédica en los últimos años con respecto al temor de Jehová. Bueno, hoy en día podríamos decir la siguiente, he puesto algo que me parece que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Dice, nos acercamos con reverencia. Ustedes y yo nos acercamos al Señor con reverencia para adorar y alabar al Señor. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Nos acercamos con reverencia para alabar, para adorar y alabar al Señor. Estoy poniendo con reverencia, ¿no? El temor de Dios. Entonces nos acercamos con temor de Dios, con reverencia, para alabar, para adorar y alabar al Señor. Nos paramos con asombro ante su presencia. Es también otra traducción que se hace en algunos lugares, en algunos idiomas, sobre, ¿no? Y en algunas de las palabras que se usan para el temor de Dios. Entonces, nos acercamos con reverencia, nos acercamos con asombro, nos paramos con asombro ante su presencia, ¿no? La pregunta sería, ¿realmente califican estas dos palabras traducidas con la profundidad que tendrían? ¿Nos acercamos con temor de Dios para adorar y alabar al Señor? ¿Nos paramos con temor ante su presencia? ¿O está bien, nos acercamos con reverencia para adorar y alabar al Señor? Nos paramos con asombro ante su presencia, ¿no? Entonces, para mí, inicialmente, como caso hipotético, me parecía que había un problema, quizás en cuanto a las traducciones cuando se refiere al temor con Dios. Y obviamente, diciendo esto con el mayor temor del mundo, aun si enseñar hermenéutica, conozca, no de como seminario, griego, hebreo, básico, intermedios y ahí nomás, y dejando de contar porque, bueno, son obligatorios 5 ciclos de ambos, pero igualito, 3 años investigando en hebreo, como le digo, no profundísimo, pero usando todo material posible para investigar. Así que no soy un erudito, no es mi trabajo los idiomas, como profesor de idiomas, así que para nada más de teología, ¿ya? Entonces, pero había algo ahí que pasaba, entonces había que investigar qué ha pasado, ¿no? Bueno, y una de las primeras cosas que pasaba era que estaba saliendo de los púlpitos el temor de Dios, entonces había que primero probar esa premisa, ¿no? Una de las lindas cosas de algunas maestrías, en mi caso tuve esa bendición de tener una beca por el colegio escocés del Colegio San Andrés, donde estuve para ir a Escocia, y una de las grandes bendiciones de estudiar en este particular seminario o la maestría de investigación, puramente de investigación, es que debes de. No puede haber antecedentes internacionales ni antecedentes nacionales, excepto en comentarios bíblicos, algunos artículos por aquí, por allá, pero no puede haber antecedentes del tema que estás investigando. Si usted tipea el temor de Jehová en Isaías, no lo encuentra, prácticamente va a encontrar mi tesis, pero no encuentra otras cosas. Entonces la idea es que vayas a investigar un tema que no hay, que no te lo van a enseñar porque no lo hay. Alguien quizás ha hablado del temor de Dios en Isaías, y bastante lo han hecho, pero como artículos o comentarios bíblicos, ¿no? Entonces, solo como comentario de los pasajes, no como un tema en particular, el temor de Isaías. Solo se encuentra como comentarios generales o en un comentario bíblico, pero no hay artículo hecho, no hay una monografía hecha del temor de Dios en Isaías, ¿no? Hay de Job y hay de Proverbios cualquier cantidad, ¿no? Entonces eso era algo lindo de poder investigar en Isaías, no era una bendición eso. Entonces ahí mi teoría, mi hipótesis es que faltaba un poquito, ¿no? Bueno, la pregunta sería, ¿algo de esto se relaciona con el temor de Jehová? Bueno, entonces, para ustedes probablemente sí, nos acercamos con reverencia. Tengo que aceptarlo y, como dice, spoiler alert, desde el principio a mí no me cuadraba, ¿no? Pero lo respeto, lo acepto 100% y no pretendo cambiarlo en lo absoluto. Son términos de reverencia y el asombro ante Dios, son reales, son parte del temor de Dios, pero están dentro del temor de Dios. Ese es el punto. Son resultado del temor de Dios. ¿Se predica desde los púlpitos? Bueno, ¿cuál es el resultado? De repente usted ya respondió que sí o que no. Si no, ¿por qué no se realiza? ¿Afectan las interpretaciones? ¿Y por qué serían? ¿Por qué en algunos lo ponen clarito temor? ¿Por qué en otros pondrían otra palabra? Y si ponen temor, ¿por qué diríamos reverencia en la prédica? ¿No? Hay diferencias entre la reverencia y el temor, y finalmente, ¿realmente se puede temer a Dios? Esa sería una pregunta. Y esa es principalmente
probablemente la incógnita y todo el meollo del asunto, ¿no? Entonces, el lema más famoso, lema más famoso de la Biblia es considerado para la gran mayoría de eruditos, desde la talla de Rudolf Otto, algunos, o sea, estoy hablando de algunos eruditos conservadores, vamos a hablar de ellos, algunos liberales, incluso, en que ni van a dudar de que ese lema, el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría, es probablemente el lema, le llaman ellos en otros idiomas el motto o el apotega y lo más preciado que tiene, dice el pueblo de Israel, van a citar en algunos artículos, es el temor de Jehová. Bueno, veamos algunos, por ejemplo, ¿no? Entonces respondió Moisés al pueblo en 2020, ¿no? No temáis porque Dios ha venido para poneros a prueba. Muy interesante. No teman porque Dios ha venido para probarlos en el monte Sinaí y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Lo importante, ese impacto también, ¿no? Era importante. Luego en Job 28, muy importante, algunos dicen, hay tesis y este es el punto central de Job. Acuérdense que Job capítulo 1 dice que cuando Satanás, nos presentan, perdón, a Job, ¿no? Cuando Satanás se presenta ante el Señor y nos va a presentar a Job como un hombre íntegro, un hombre recto que teme a Jehová en ambos capítulos, en el 1 y el 2, temeroso de Dios, así se le presenta a Job. O sea, un orgullo. John Bunyan, el que escribe del peregrino, bueno, se me fue, el progreso del peregrino, él escribe un libro titulado El temor de Dios, ¿no? Y que era un honor que te digan temeroso de Dios. Hasta hace 150 años, 100 años aproximadamente, era algo normal que así como te dirían cristianos, te podían decir temeroso de Dios. Era como una insignia que lo usabas con orgullo, que te digan que eres temeroso de Dios, ¿no? Entonces algo pasó. Mire Job 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ya habíamos hablado del temor de Dios y el apartarse del mal. Hemos visto acá arriba en Éxodo 20 para no pecar. Y bueno, al costado, famoso Proverbios 1:7 y 9:10 es muy similar. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Muy bien, entonces el temor de Isaías, ahí están los rollos, por ejemplo, ese es el rollo de Isaías, más o menos es casi 9 metros completo, entonces cuando Jesús se levanta y abre el rollo y va a citar Isaías, probablemente a partir del siervo sufriente de los 40 hacia arriba, el 51 al 63, hoy se ha cumplido esta profecía, Jesús abre un rollo bien largo, ¿no? Probablemente estaba dividido en bloques, pero de todas maneras había que abrir, ¿no? Bueno, esto lo pueden ver en el Museo de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? El rollo más largo encontrado de Isaías y en un estado lindísimo, ¿no? Bueno, en fin, ustedes pueden mucho de esta historia maravillosa de la palabra de Dios, la ven formalmente todos ustedes en cualquier lugar del mundo que estén, en las sociedades bíblicas precisamente, ¿no? Desde que en el Perú se mudaron a un local hermoso, muy cerca del colegio donde estuve, perdón, desde la casona antigua y todo, habían exposiciones, ¿no? Sobre la historia de las traducciones de la Biblia y, bueno, los rollos, por supuesto. Así que aún ahora se puede ver varias cosas, ¿no? A la luz de 5, y es lindo, siempre es nuevo aprender esos temas, ¿no? Bueno, a la luz de 5 palabras en hebreo para temor, ¿no? Aretz es la primera. Note que en este caso, voy a ponerlo así, leemos, este es mi cursor, si lo pueden ver, espero, Dios mediante. Estas palabras se leen no como nosotros de izquierda, así en este orden de izquierda a derecha, sino se leen de izquierda, hacia acá, ¿no? Hacia la derecha. No de derecha a izquierda, sino de izquierda. Bueno, hacia la izquierda. Esta es Morá, se usa, una de las que menos se usa probablemente en todo el Antiguo Testamento, en Isaías también, pero se usa en Hechos, en Isaías 8, no temas, y Jesús va a citar de ese Isaías 8 cuando dice, no teman de qué hablar, no se preocupen porque no, el Señor les va a dar que hablar, ustedes no teman a los hombres y no teman a aquel que puede arrojarles al infierno. Bueno, ese sale de Isaías capítulo 8, 11, 12 y 13, ¿no? Bueno, entonces también tenemos Pahat, Jirá, Haaretz. Es la presentación,
No vamos a meternos en detalles, algo que usted desea, yo le puedo compartir cada uno de estos donde están citados, y en las preguntas, Dios mediante, saldrían. No quiero adelantarme mucho porque probablemente va a salir alguna de esas preguntas sobre Isaías y otros libros. Les animo a preguntar al respecto la relación de eso, así que vamos a enfocar ahorita en Isaías brevemente. Bueno, eso es a grandes rasgos, ¿ok? Y también, bueno, ahí está Pajá, Jirá y Aretz, ¿ok? Hasta ahí vamos a mencionar esta parte. La presentación, entonces voy a seguir, la presentación del temor de Dios como una doctrina práctica y un mandamiento para ser obedecido, ¿no? Es lo que estaríamos viendo, ¿no? Esta doctrina está firmemente enraizada en Isaías, firmemente enraizada en Isaías, ¿no? Está en cualquier lugar del libro, ¿no? Está presente en la primera parte del libro, ahí como pueden ver del 2:10, en el capítulo 6, en el capítulo 8, en el capítulo 11, en el capítulo 25, en el 29, en el 29 y en algunos 2 veces, ¿no? En el 33 y luego en la segunda parte también en 50:10, 57:11, 59:19, 63:17, 66, ¿no? Algunos pueden dividirlo en 3 partes, en 2, y son teorías sobre Isaías que potencialmente hablando, me imagino, saldría alguna pregunta así por ahí. Pero note, el punto es que tienen abundante representación en cualquier parte del libro, ¿no? Ahí vamos a leerlas entonces, ¿no? Porque vale la pena que ustedes vayan sintiendo de qué se trata aquí. Una de las cosas increíbles que ocurre desde ya, en el pleito legal del capítulo 1, Dios le dice, pongo como testigos a los cielos, ¿no? Las estrellas, el firmamento, el universo, y a la tierra, esta generalidad, y habla del pueblo de Israel, son príncipes de Sodoma, ¿no? Príncipes de Egipto, de Sodoma y Gomorra, y wow, el Señor está. Pero dice, miren, pongámonos de acuerdo, aun si sus pecados son rojos como el carmesí, los haré blancos como la blanca lana, ¿no? Hermosas palabras. Y ocurre algo increíble en el capítulo 2. Mire lo que dice, arranca de frente la profecía en el capítulo 10, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Podemos imaginar a Candace, podemos imaginar a la reina de Sabá, podemos imaginar aún incluso en el Otro Testamento al etíope. O sea, es algo lindo, ¿no? Vamos allá al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, ¿no? Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pero ocurre lo que nadie hubiera imaginado. Si ustedes tienen sus Biblias ahí, les animo que abran a Isaías capítulo 2 para hacerlo un poquito interactivo, por supuesto, y luego veremos por qué pongo el del costado. Pero a grandes rasgos, como le digo, esto es más que nada para una toma general del temor de Dios en Isaías. Ok, pero les leo lo que dice Isaías capítulo 2, ok, entonces, y ahí como les digo, ustedes les animo que abran sus Biblias, hoy en día también está en las apps y todo eso, ¿no? Pero en el capítulo 2, ok, acabo de leer el 3, ¿ya? Y luego dice el 5. Venid, oh casa de Jacob, y acá está Isaías emocionado, ¿no? Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, y cambia la firma. Ciertamente tú has dejado tu pueblo. O sea, el punto es, el mundo entero va a venir acá a Sion, quieren venir, quieren conocer, va a salir de Sion la palabra, la gente va a venir a Sion a escuchar, y ustedes, príncipe de Sodoma, en el capítulo 1 Dios ya los ha confrontado, y Isaías se pone del lado de Dios, miren. Versículo 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres taerías del oriente que les dijeron, no se junten, no se mezclen, nada de cosas erróneas, yugos desiguales en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, la misma historia, no hagan como las prácticas de aquellas naciones, no entren en idolatría, fornicación, prostituirse tras ídolos. Ay, 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 eso es exactamente lo que hacen al poco tiempo de salir de Egipto, y están haciendo el becerro de oro y este tipo de cosas, ¿no? Muere toda esa generación, queda Josué, Caleb y así en adelante, ¿no? Y en Deuteronomio, dicho sea paso 6:1, dice, y teman a Jehová. Y en el 5 dice, ay, qué sería tan lindo que le dieran un corazón con temor de Dios. Bueno, 6, voy a Isaías 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata, oro, sus tesoros no tienen fin. También su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables. Y acá viene lo triste, note, versículo 8. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos.
y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Y luego dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Imagínense un profeta que ama a su pueblo. Es muy similar a Jeremías, ¿no? Cuando se habla del temor de Jehová, hay que ver contemporáneos o tiempos similares o profecías que tengan temas similares. Bueno, Jeremías es muy similar a Isaías. Y muy similar en cuanto a este tema de la idolatría también, ¿no? Capítulo 3, 5 de Isaías, ¿no? Del 1 al 5 es terrible, ¿no? Versículo 9, se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Mírese cómo Isaías se pone del lado de Dios. Dice, el mundo entero está viniendo a adorarte y tu pueblo está yéndose fuera de Sión y el mundo viene a subir a Sión. No los perdones. Es terrible, ¿no? Es algo tan horrible, pero él sabe que el Señor es justo, la justicia de Dios y el castigo de Dios. Entonces, acá uno de los temas principales de Isaías, hay varios, ¿no? Uno de ellos es el temor de Dios sobre los impíos. Por ejemplo, los impíos van a sentir esto. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Si vamos a Apocalipsis 6, los gobernantes y los grandes del mundo dicen, caigan sobre nosotros, escóndanos, son montes, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia temible del día del gran juicio de Dios, ¿no? Entonces, Isaías y el temor de Dios hay una gran relación con el juicio y siempre nos dice, ¿no? El fin del discurso es este, teme a Dios y ten cuidado, hijo, porque vas a dar cuentas de todo lo que has hecho, ¿no? Muy bien, entonces también hay un temor de Dios sobre el temor a los impíos, ¿no? Este es de los impíos, este es como Adán, peca, se esconde. Hay un temor a Dios, pero de esconderte. Porque hay presencia formidable, como dice, la presencia temible de Jehová. Y sabes que has pecado. Pero este es un temor a hombres, el temor a los impíos. Hay una guerra y un conflicto, dos naciones van a invadir, pero Dios habla a Isaías, quien habla con el rey, y le dice, aguántate, tranquilo, no pactes con Egipto, no pactes con los del norte, no va a pasar nada. Y el rey tiene miedo, ¿no? Entonces, Dios se asegura y dice que le pone su mano fuerte, en 8:11, sobre Isaías, dice, sentí la mano fuerte de Dios sobre mí y me dijo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Isaías 8:12-13. El Señor Jesucristo va a citar esto cuando los pongan a persecución también. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y va a citar Isaías 8. Bueno, va a hacer una referencia, alusión a Isaías 8, ¿no? Y llegamos acá al temor de Dios y el Mesías, ¿no? Entonces saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová y espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y lo lindo es que en Isaías, nuevamente ahí en sus Biblias, Isaías 11:3, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Entenderá el temor de Jehová. Acuérdase que comerá mantequilla y miel hasta que conozca el bien y el mal, y Jesús no hizo trampa. Jesús, Filipenses capítulo 2, tener la actitud del Señor Jesucristo, quien estando en toda forma, es quien siendo, ¿no? Toda forma Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se vació a sí mismo, se humilló a sí mismo, y estando en la apariencia de los hombres, ¿no? Fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo tanto, Padre le dio el nombre por encima de todo nombre, que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en Hebreos nos va a hablar del temor reverente del Mesías, ¿no? Porque obedeció. No se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no vengo a hablar mis palabras sino las de mi Padre que me envió, ¿no? Constantemente se humilló a sí mismo.
fue obediente hasta la muerte y muerte incluso. Entonces, por eso en el versículo 3 perfectamente armoniza y dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Muy importante, el temor de Dios nos lleva a no juzgar según la vista de los ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos. En el 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca, como en Apocalipsis 19 en otros lugares, y con el ejército y con el espíritu de sus labios matará al impío, ¿no? Y el 5, y será la justicia cinto de sus lomos, como Efesios y la armadura, el cinto de la justicia, y la fidelidad ceñidor de su cintura, ¿no? Entonces parte el temor de Dios y el Mesías. Asimismo el temor de Dios y los impíos, pero promesas, ¿no? Mire lo que dice en el 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Estos son los hipócritas, ¿no? Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Porque es un mandamiento, pero está lejos, ¿no? Vacío. Y luego en Isaías 29:23 la promesa del cumplimiento, porque verá a sus hijos, ¿no? Los hijos de estos hipócritas, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre. Y hay una relación entre el temor de Dios y la santificación, también la santidad. Y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel, ¿no? Bueno, vamos avanzando y terminamos esta parte. Isaías 33:6, ¿no? El temor de Dios sobre los impíos, pero sabiduría. Y en realidad hay... vamos a dejarlo, no vamos a poner sobre los impíos, simplemente el temor de Dios y la sabiduría, ¿ok? ¿Quién entre ustedes teme al Señor y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si carece de luz, confíe en el Señor, apóyese en su Dios, ¿no? Que tema al Señor. ¿Por qué? Porque note lo que dice en Isaías 33. Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación y sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. El temor de Dios es el tesoro, pues. Es el principio de la sabiduría, es la llave al tesoro, es la puerta de entrada, pero también aquello que nos mantiene, ¿no? en la sabiduría, es el principio. Bueno, finalmente hay varios pasajes de Isaías, ¿no? Que podemos ver... y más o menos, por ejemplo, en el 63, ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar tus caminos y endureciste nuestro corazón con respecto a tu temor? Vuélvete por amor a tus siervos, por las tribus de Perea, vuélvete, no, danos tu temor. Isaías 59 al costado a la derecha, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, o sea, la tierra clamará, y conocerán como Isaías, todos querrán conocer, ¿no? Y bueno, el temor de Dios y su palabra. Al final, en el último libro de Isaías dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, las bienaventuranzas, y que tiembla mi palabra. Y luego en el versículo 5, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Malaquías también va a hablar de temer la palabra. Y en el salmo más largo, el 119, 120, también temer la palabra, ¿no? Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Bueno, podemos ver el temor de Dios, nuevamente, como le dije, en muchos lugares, educando a los niños, por ejemplo, bien a la derecha, para que temas a Jehová tu Dios, guardando tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Isaías, muy similar a Deuteronomio. Vamos a Proverbios 1:7, el temor de Jehová, ya saben, ¿no? El principio de la sabiduría, pero los insensatos, como hemos visto, desprecian esto. La falta de temor de Dios, ¿no? Según de Corintios 5:11 nos habla Pablo que dice, conocemos pues el temor del Señor, porque conocemos, persuadimos a los hombres, dice en 2 de Corintios. Job, como vimos, era un hombre temeroso de Dios, ¿no? Eclesiastés, como cité hace un rato, le recomienda que tema a Dios. Y hay uno increíble, bien a la derecha abajo, Efesios 5:21, cuando habla de someterse los unos a los otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. En el griego es, ¿no? En phobos kuriou, es en el temor del Señor. Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento, Dios es el Padre, quasi sine qua non, ¿no? No falla así. Cuando dice, bendito sea el Dios y Padre, ya sabes que es Dios y Padre siempre. Y cuando dice Señor, ya sabes que es el Señor Jesucristo, ¿no?
dice, sométanse unos a otros. Acá en las traducciones van a poner el temor de Dios, pero es en el temor de Jesús, no en el temor del Señor. Y luego va a decir correctamente mujeres, ¿no? Sujetos a sus maridos, etcétera, todo este tipo que ustedes conocen, pero ¿por qué va a decir maridos? ¿No? Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, porque es someterse unos a otros en temor del Señor. Bueno, entonces, las breves conclusiones, haciendo distinciones entre el temor y el temor de Dios, ¿no? No debemos comparar el temor de Jehová con cualquier otro tipo de temor. Eso es importante, ¿ok? Porque ahí está el problema, ¿no? A decir temor a la muerte, a hombres, a perder familiares, temor a peligros, a hombres malvados, animales, cualquier otro tipo de situación. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, implica fallar a nuestro más grande amor. Y el verdadero amor, como dice la Biblia, echa fuera todo temor, excepto al temor de Jehová, porque es una orden. Porque el temor de Jehová es un atributo de Dios mismo. Cuando cuando Jacob escapa, Jacob está escapando de Labán, dice, si el terror de mi padre Isaac. Dice, no dice Dios, el Dios de mi padre Isaac. Dice, si el terror de mi padre Isaac no hubiera estado conmigo. El temor de Jehová no lo puedes separar de Dios. Y un error, hermanos, es pensar que realmente podríamos ahorita en nuestra condición de meros humanos, maravillosamente creados, muy bien creados a imagen y semejanza de Dios. Por supuesto, el pecado afectó, nadie lo va a negar, pero aún como creyentes que podemos acercarnos al trono de gracia para recibir el oportuno socorro, como dice Hebreos 2 y el 4. Su presencia nos pulveriza. Nadie se puede parar frente a Dios, excepto cuando Él desea que se paren ante Él, cuando Él lo permitió. Todos cayeron como muertos ante el Señor. Todos caen como muertos ante el Señor, sin excepción en ningún lugar de la Biblia cuando están ante su presencia. El temor de Jehová en el tiempo, más de 100 años. Leon Morris, ahí lo tienen, por ejemplo, abajo Alinsky, famoso luterano alemán americano. A la derecha vemos a R.C. Sproul, Book Parsons, ¿no? Más reformados, presbiterianos. He puesto a todos aquí, por si acaso. He puesto, acá nomás hay luterano, anglicano, presbiterianos, ¿no? De distintos países, americanos, australianos. Pero, ¿cuál era el punto? Note, ¿qué encontró Lenski? Afirmó que había una opinión prevalente a finales de los 800 que solo el Antiguo Testamento predica el amor y el Nuevo Testamento solo que predica el temor, ya se refería al temor de Dios, ok, lo siento hermanos, perdónenme. El Nuevo Testamento solo el amor. Esto sigue vigente, el temor de Dios en el Antiguo Testamento dio pase al amor de Dios en el Nuevo Testamento. Esto está en el famoso, ¿no? Diccionario de Funderburg y Teni, ¿no? Este es increíble, o sea, miren, en los finales de los 800 dicen, bueno, aquí ya no se habla mucho del temor de Dios, sino del amor de Dios. Luego en los 75, ¿no? Lo mismo. En los años 60, Leon Morris declaró que el temor de Dios está fuera de moda. Ya no lo escuchaba predicar. En los años 60, Lenski en finales de los 800, Funderburg y Teni en los 75, y al inicio del 2018, estando yo todavía en Escocia, encuentro en la revista esta de Tabletop de Ligonier, fundada por R.C. Sproul y compañía, dedicó toda la edición al tema del temor de Dios. En la introducción, el editor Burke Parsons cuestionó el hecho que la confrontación de Pablo en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, aplicaba en mayor medida a cristianos actuales. Su argumento era que los pastores simplemente evitaban hablar del tema o de cualquier cosa que les daría a las personas una razón para temer a Dios. Y ahí con eso tenía probado que en 100 años desapareció el temor de Dios en las prédicas y los púlpitos. 100 años de historia que se puede probar de los más grandes eruditos en su momento, en que el temor de Dios desapareció de las prédicas. Y bueno, se transfirió a reverencia, honor, alabanza, que están bien, pero están dentro del temor de Dios, no son el temor de Dios. Bueno, Lindsay Wilson reconoce que el famoso lema, el apotegma, no es demasiado importante en el Antiguo Testamento. No obstante, no se escribe ninguna monografía grande en los últimos 25 años en inglés, solo en francés y en alemán, y estas tienen 25 años de antigüedad. De más está decir, hermanos, que este artículo fue escrito hace 28 años, en 1995. O sea, súmale 28 más 25, más de 50 años. Esto es algo probado por los académicos, ¿no? Entonces, había que aplicarle, probablemente había un problema entonces con los significados, y este hombre, Geoffrey Leach, hizo un famosísimo libro, muchas veces editado, Los 7 tipos de significados, conceptual, connotativo, estilístico. No vamos a entrar en detalle afectivo, reflexivo, conlocativo y temático. El doctor Leach sugiere que
existe un significado conceptual y un significado subjetivo. En el primero, el significado temor es precisamente eso, ¿no? El temor es eso, temor. Pero hay otro problema, ¿no? El segundo, Leach sugiere que hay con el segundo tipo de, ya no conceptual, sino connotativo, y ahí incluyen variables a considerar como variaciones semánticas, culturales, sociales y sentimientos personales. Pero voy a resumir esta parte. David Kleins, a quien dicho sea paso al fallecer, Walter Brueggemann y tremendo Sir Wilson Fitzmayer y cualquier cantidad fue presidente de la Sociedad Literaria de la Biblia. Bueno, le dedican muchas monografías, le dedican una monografía grande por varios artículos a la luz de sus análisis. Bueno, David Kleins, él dice, no estoy de acuerdo, porque han desarrollado el temor así. Él dice, por el contrario, no tiene problemas que el temor se relacione a Dios. Es más, él considera que el famoso lema temor de Dios solo contiene y significa eso, temor. Y bueno, Rudolf Otto, que está ahí arriba, The Idea of the Holy, él hablaba y él es uno de los primeros que comienza fuertemente a hablar del temor de Dios. Él dice, bueno, es algo positivo. O sea, absoluto, como termina el último, no obstante, lo que se anuncia es absolutamente intensamente positivo. Él habla del mysterium tremendum, ¿no? Así le llama ese temor de Dios, era el mysterium tremendum, ese era Dios, la idea de la santidad de Dios, era un misterio tremendo, pero es algo positivo, dice. Bueno, y finalmente, en cualquier cantidad de diccionarios, esto, Henry Blocher, ahí lo tiene al costado Henry Blocher, en este Tyndale, el boletín Tyndale, él va a escribir de que finalmente, note esto, ellos creen que sí varió las palabras. Kleins dice, no suavicemos el significado del temor de Dios. Y finalmente, note esto. El temor de Dios, ¿no? Henry Blocher argumenta, siguiendo las opiniones de Becker, de Plath, etcétera, del 65, ¿no? Que hay un cambio semántico. Él dice, bueno, el temor del Antiguo Testamento, ¿por qué hubo un cambio? Porque el Antiguo Testamento se convierte en la fe del Nuevo Testamento. La fe que no está necesariamente del Antiguo, no, bueno, que claro que está, pero la fe del justo vivirá, ¿no? Y la justicia de Abraham, pero él dice, bueno, no, el temor de Jehová, que era el lema esencial, ¿no? Ese temor de Jehová ahora se ha transferido a la fe en el Nuevo Testamento. Y eso es muy exagerado, por supuesto, y esto es una de las críticas que tiene David Kleins a los eruditos de ese momento, ¿no? Entonces hay un factor como el punto 3, los sentimientos. Él dice, no suavicemos eso, la clave está en que sí, hay que incluir sentimientos, ¿no? Bueno, entonces Adán se escondió, ¿no? El temor de Jehová en los pecadores, Adán se escondió, Abraham preocupado porque no hay temor de Dios en este lugar, Isaac teme al Dios de Jacob, el faraón no teme a Dios, pero alguno de sus siervos sí, el temor de Dios es para que obedezca y produzca sabiduría de ellos, ¿no? Y es un freno, por supuesto, ¿no? El temor de Dios no esclaviza, mueve la acción. Hay muchos no temas, yo estoy contigo en Isaías, y todos están basados, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Ese es el punto, ¿no? El temor de Dios te lleva a no temer a otros. El verdadero amor echa fuera todo temor excepto el temor de Jehová. Y finalmente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Pablo y su conversión temblando y temoroso. Vamos a encontrar de manera abajo, como dice, manera similar, Pedro, apártate de mí, en Lucas 5. Juan, caí como muerto en Apocalipsis 1, ¿no? En ambos casos el Señor les dice, no teman, y los llama y encomienda al ministerio, ¿no? Y bueno, se experimenta de distintas maneras, ¿no? Hay temor de Jehová, temor de los hombres. El temor de Jehová es un mandamiento. Siempre es positivo para no pecar, para ser más valientes, para crecer en santidad y sabiduría. El temor a los hombres y a los hombres siempre es negativo. El temor a Dios por el inminente castigo, el temor a Dios por su infinito amor y perdón, ¿no? Dos maneras de verlo. Podemos hablar de etapas en el temor de Dios. Pedro queda aterrado, Pablo y Juan también. Luego conocen el camino con el Señor. No obstante, siempre saben con quién están tratando, el Todopoderoso. Por eso trabajamos la salvación con temor y temblor, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Trabaja tu salvación con temor y temblor. Para concluir, el temor de Dios se interpreta ampliamente como reverencia o asombro. Pero mi sugerencia es que también está más cerca el temor de lo que se acepta. En la búsqueda de un paradigma para la Iglesia Evangélica Latinoamericana se afirmará que el temor de Dios pierde su centralidad al traducirse como reverencia. La reverencia se utiliza como veneración religiosa a María, a los santos, incluso a los políticos. Está íntimamente relacionado con el respeto, y todo esto es dicho sea paso de no solamente el pequeño hilo de la luz, por el contrario, ¿no? de nuestro diccionario por excelencia de la Real Academia, está íntimamente relacionado, y muchos otros artículos, está íntimamente relacionado con el respeto, ¿no? La veneración o el doblar las rodillas ante una persona muy poderosa, muy respetada. Ese cuadro lo puse, María, porque bueno, es el que está en mi casa, ¿no? En mi hogar, bueno, pero ¿a quién vamos a temer? ¿A María o al Señor Jesucristo?
¿no? O a quién van a reverenciar o venerar, ¿no? Entonces son palabras diferentes. El temor de Dios califica como un tema teológico primordial, pero también como una actitud y emoción y respuesta que debe ser estandarizada como doctrina clave sine qua non para comprender la santidad de Dios y caminar en sus caminos a través de la obediencia. En consecuencia, mis palabras finales aceptan que el temor de Dios de Isaías se relaciona con asombro, se relaciona con reverencia, con obediencia y adoración, pero como abarcado dentro del temor de Dios. El temor del Señor es el reconocimiento del significado de Dios, poniendo en el lugar que le corresponde su señoría sobre el mundo y sobre la propia vida. No es terror, pero tampoco es mera reverencia. Eso dice Oswald, ¿no? Un famoso erudito del libro de Isaías. Y en los capítulos 1 al 39, pues tiene también Isaías 2, ¿no? Del 40 hasta el 66. Oswald dice, no es terror, pero tampoco es mera reverencia. Note cómo dice, no es terror, pero tampoco es mera reverencia. Note Hechos 9:31, una vez que Pablo se convierte, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El caso de temer a Dios es relevante. A veces es necesario temer a Dios con valentía. Esto decía Lindsey Wilson, a quien ya hemos citado, ¿no? Así que con eso en mente, hermanos, el caso de temer a Dios es relevante. Es necesario temer a Dios con valentía. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Cualquier pregunta, más que bienvenidas. Muchas gracias, Pastor Juan José. Realmente va a haber buena cantidad de preguntas. Creo que estamos invitados a desafiarnos. Pero, profesor, usted nos ha dado una muy buena oportunidad para que nosotros tomemos una decisión en este camino y como Sociedades Bíblicas Unidas, apreciados hermanos que ustedes nos están viendo, ya tienen proyectado, vamos a tener un diplomado internacional o una herramienta esencial para la predicación bíblica. Esto va a ser muy importante. Fíjate que ahora hemos pensado en Isaías. Había muchos factores de interpretación. Y creo que para nosotros va a ser una gran oportunidad, hermanos, como Sociedad Bíblica, y quisiéramos proporcionar a cada uno de los estudiantes estas herramientas tan importantes que tienen que ver con hermenéutica del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, herramientas de la predicación Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a trabajar bastantes temas sobre homilética. Va a haber homilética 1, homilética 2. Y aquí prácticamente ustedes ya están pudiendo ver los 7 módulos: principios hermenéuticos del Testamento, herramientas, homilética 1, homilética 2. Del 1 de abril al 24 de junio, prácticamente cada uno van a ir iniciando. Hermanos, aquí los objetivos están bien claros. Queremos animarte a que tú seas parte con nosotros de poder investigar, analizar el texto bíblico y como líder, como pastor, vas a tener las capacidades y las herramientas necesarias para poder enfrentar ese reto de predicar la palabra del Señor. Hermanos, aquí está, vamos a tener unos segundos para que tú puedas hacer un copy si no tienes un bolígrafo para anotar. Aquí están los contactos donde tú puedes dirigirte para hacer tu registro y poder participar de este diplomado internacional sobre predicación bíblica. Va a comenzar el 1 de abril y solo va a durar 4 meses, hermano. No pierdas tu tiempo, anda marcando tu tiempo, estamos a la vuelta de la esquina, como se dice, y va a ser una gran oportunidad para nosotros. Profesor Juan José, estamos listos para las preguntas y aquí nuestro hermano Eduardo Alba desde el Perú tiene preparado este momento tan interesante de lo que la iglesia, los hermanos, los líderes han hecho sus propuestas. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Rolando. Rolando está allá por Bolivia y de taquito me ha lanzado a Perú. Así que ese es lo bueno de estos espacios en los cuales nos integra a toda la región. Desde ya muy agradecidos a todos por su presencia. Estoy viendo acá 314 conectados. Así que, Juan José, muchas gracias también por la exposición y vamos a ir lanzando algunas preguntas que tengo acá. Comenzaste leyendo, ¿no? Proverbios 1:7, y verdad que me hiciste recordar mi época de juventud ahí en la iglesia, y también uno lo tiene presente, pero la pregunta que va está asociada al temor a Dios, y justamente en la traducción TLA lo presenta como obedecer.
y te lo leo para plantear una pregunta concreta. Dice, 1.7 dice que todo el que quiera ser sabio debe empezar, ¿por qué? Ok, temor a Dios, pero la traducción en la TLA dice obedecer a Dios. Isaías 11.2 también tú lo has citado, y en la TLA presenta lo mismo. Dice, el Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, hablabas del Mesías, ¿cierto? Le dará inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso, conocerá y obedecerá a Dios. Entonces podemos ver ahí que hay un tema de obediencia, ¿no? Y a veces los que somos padres y también hemos sido hijos, el tema de la obediencia es importante. La pregunta que nos lanzan es, ¿cómo ver esta obediencia de Dios en un planteamiento que el libro de Isaías, los estudiosos de la Biblia, ya hay un consenso ya aceptado, lo dividen en 3 partes este texto de Isaías? Un Isaías escrito antes del exilio, dentro del exilio y post-exílico. Pero este texto está antes del exilio. Entonces, si hacemos un poquito de historia, viene David, Salomón, la división del reino, una prosperidad terrible en el norte, y ahí donde bien has leído que dice que comienzan a adorar las cosas hechas con sus manos, ¿verdad? Que viven una prosperidad, viven una bonanza, y dejaron de obedecer a Dios. ¿Cómo nos podrías presentar, Juan José, y aún es más, hasta has ido hasta el Nuevo Testamento, pero has notado tú, cómo nos podrías orientar tú en una diferencia de obedecer a Dios, estar antes del exilio, con una prosperidad, ¿no? Y haciendo cosas que no agradan a Dios porque no lo obedezco, o si no, cuando ya me cayó, ¿no? El tas, como se dice, cuando ya me toca estar en el exilio, sí, pues no obedecí a Dios, tengo que hacer, y cuando recuperamos esa libertad post-exilio, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Juan José? Perdón, estaba muteado. Bueno, gracias por las preguntas. Sí, bueno, lo primero es muy interesante porque en los últimos 50 años ya no es mayormente aceptado los 3 necesariamente como caso cerrado. Lo fue antes, sí, es verdad, ¿no? Desde los años finales de los 800, 1900 se habla de Deutero, por eso es Deutero el segundo, y Trito Isaías, ¿no? Las teorías contemporáneas hablan del libro canónico de Isaías, ¿no? Y a grandes rasgos a todos, hermanos, sí, son muy largas, probablemente Isaías, lo más probable, Isaías no estuvo vivo tantos años, tendría que haber vivido como 200 años, ¿no? Entonces, nadie vivía tanto tiempo, o 150 años, no sabemos. Pero asumiendo que fue muy jovencito, ¿no? Cuando comienza su ministerio, bueno, los años 700, puede haber llegado al 600 potencialmente hablando. Potencialmente hablando, en el peor de los casos, si empieza a inicios de los 700, 690, puede haber visto quizás a Babilonia potencialmente llegando. Para Dios no hay nada imposible, puede haber vivido hasta los 120, como varios vivían en esa época todavía. Pero más no. Entonces, ¿qué hacemos con Ciro, con todos los demás, ¿no? Y cómo lo vio. Pero no dudamos eso en el Nuevo Testamento de las profecías, ¿no? No dudamos que Dios puede revelar profecías, ¿no? No dudamos que Dios puede poner nombres en las profecías, ¿no? Nadie dudaría eso tampoco. Pero lo más armonizado hoy en día, ¿no? Cómo armonizar todas las posibilidades, el problema con primera, segunda y tercera Isaías es que entre segunda y tercera Isaías, en algunos casos y aún primera, muchos de los eruditos que proponen las 3, técnicamente en el primer libro solo tendrías un solo capítulo aceptado y canónico según estas teorías, y con menos de 10 versículos que supuestamente podrías decir, sí, fue inspirado por Dios. Entonces te quedan 65 libros que no son inspirados por Dios potencialmente hablando. Y solo en la primera parte, ¿no? En los primeros 12, que se divide muchas veces la primera parte, te quedas con nada, ¿no? de Isaías. Entonces, bueno, la erudición conservadora de Isaías es imposible. Isaías es canónico. Segundo,
Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, cosa más linda del mundo ocurrió. La segunda parte del libro, entonces, aún asumiendo que hay 2 Isaías y no 3, la segunda supuestamente parte del libro, el 41, arranca en la misma papiro, en la misma parte del rollo que el 39 termina. Entonces, de hecho, en Qumran no lo vieron separado. Ese es el dato más hermoso que existe en el mundo. Para el libro de Isaías, por supuesto. No obstante, aunque a la incógnita, ¿qué pasó con todo finalmente? Entonces, lo que hoy en día se está proponiendo es que había una escuela de profetas, así como Isaías también era parte de los profetas, por supuesto, y se nombraban de los profetas Elías y otros profetas contemporáneos. Cuando hablamos en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, usualmente nos enfocamos en algunos de los, o vemos los profetas mayores, menores, pero Primera de Reyes y Segunda de Reyes y la Biblia judía no se dividía de esas maneras, ¿no? Ellos lo veían de otra manera, o sea, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes. ¿Por qué? Porque está lleno de profetas constantemente. Y no solo Elías y Eliseo hablan, ¿no? Entonces, entre todos esos profetas, de esas escuelas, por así decirlo, Isaías ha dejado, por lo decir, el 80-90% del libro hecho y ha sido editado por profetas. Y la prueba más sencilla y práctica y fácil, nadie duda que el Pentateuco está escrito por Moisés. Pero, oh sorpresa, habla de la muerte de Moisés. Entonces Moisés no pudo escribir su propia muerte. Alguien editó y escribió esa parte que era un discípulo, puede ser Josué, que era un discípulo de Moisés. Lo mismo es con Isaías. Las partes que no estaban completas o que son de partes finales que potencialmente hablando Isaías no los vio, fueron editadas por los profetas. Con eso en mente, el temor de Jehová no varía nunca, en ninguna parte, y por eso mostré todos los pasajes. El temor de Jehová, en todos los pasajes que hemos visto, en el capítulo 2, en el 6 mismo de Isaías que tiene miedo, en el 8, en el 11, en el 25, 29, 33, 50, y ya nos vamos supuestamente a la segunda parte, en el 50, en el 57, en el 59, en el 63, 66, siempre son las mismas 5 palabras. Esas mismas 5 palabras son exactamente las mismas 5 palabras, mayormente, sin considerar una que es Yaré, siempre es la que se traduce Yaré por excelencia. Más de 423 referencias a Yaré aproximadamente en todo el Antiguo Testamento. Es la palabra, como phobos en el griego, es la palabra por excelencia para temor. Y se usa siempre para el temor de Jehová. Pero hay otras, Pahad, Aretz, Morá y Jirá, como vimos. Jirá y Morá pertenecen a Yaré, de todas maneras, el derivado del eczema Yaré. Entonces, siempre es las mismas. En Génesis, el temor de Dios, en Deuteronomio. Entonces, Isaías, la única diferencia de Isaías con todo el Antiguo Testamento, y acá está lo lindo de Isaías, por eso es tan maravilloso ese libro, es que todas las referencias al temor de Dios que usan en todo el Antiguo Testamento, no estoy exagerando, hermanos, todas las referencias al temor de Dios, todas, sin excepción, están con esas 5 palabras en Isaías. Y por sin excepción me refiero sin excepción. Ok. Entonces es masivo el temor de Dios en Isaías con respecto a toda la unión con el Antiguo Testamento. Ok, Josué. Juan José. A ver, acá Josué nos hace una pregunta y ahí creo que te voy a robar o te vamos a robar una respuesta un poquito más pastoral porque te voy a pedir una opinión. La pregunta va por ahí, ¿no? Estamos hablando del tema del temor. Nos estás exponiendo que hay una línea conductual que se mantiene, y aún es más las referencias todas, ¿no? Estás diciendo todas, precisan. Pero José nos dice, algunos indican, por eso que te digo, te voy a robar una opinión ahí pastoral, que el temor de Jehová también está asociado al gozo, ¿no? Un poco a la alegría, ¿no? Él dice, quisiera que nos puedas ampliar, Juan José, un poquito con el estudio que tú has hecho, ¿no? De hebreo, de griego, comentaste, son 3 años que has estado ahí, vamos a decir, haciendo los estudios. ¿Y qué nos podrías decir, ¿no? ¿Qué le podríamos contestar a Josué si también este temor a Jehová lo podemos tomar como ese gozo, ¿no? Ahí leo, ¿no? El gozo de temer a Dios.
Estás muteado, Juan José. Sí, no, solamente quería mostrar, acá está, ¿no? El gozo de temer a Dios por Jerry Bridges. Y lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? El amor de Dios echa fuera todo temor, excepto al temor de Jehová. El temor de Jehová es Dios mismo, es parte de Dios mismo, es un atributo de Dios mismo, no lo podemos quitar, ¿no? Entonces, saber que Dios es el Todopoderoso, es el sublime sublimes, Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, y que literalmente toda lengua confesará que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y saber que somos sus hijos, que su sangre ha sido derramada en la cruz, ¿no? Que ha llegado con temor reverente hasta la muerte, para no que ni uno solo, nadie se pierda, como dice, mis ovejas oyen mi voz y nadie las separará de mi mano, y llegar a esa cruz a morir por cada uno de todos los que se han marcado en nuestros pecados. Eso, ¿cuál puede ser la respuesta? ¿No? El gozo, ¿no? Realmente saber que nuestro Salvador, el creador del universo, vino a este mundo a morir por nuestros pecados, ¿no? Entonces, eso nos debe llenar de un real temor a Dios, de quién es Él, pero asimismo también de un máximo amor, sublime gozo y afecto máximo por su salvación. Y eso, en consecuencia, nos debe llevar a obedecer al Señor. ¿Cómo obedecemos y vivimos prácticamente al Señor? Trabajando en nuestra salvación con temor y temblor todos los días de nuestra vida hasta que partamos a su presencia, ¿no? O Él venga antes. Ok, Juan José, la siguiente pregunta, están citando Isaías 33, y lo voy a leer en la versión TLA que tengo acá al frente, ¿no? El título dice Confianza en Dios, y nos precisan el versículo 5 y 6. Dice, Dios nuestro, tú eres el Dios soberano quien vive en el cielo, has hecho que en Jerusalén haya honestidad y justicia. Nos haces vivir seguros, tu sabiduría y tus conocimientos nos han dado la salvación. El obedecerte, el tener temor, es nuestro tesoro. ¿Cómo nos podrías decir o nos podrías comentar en toda esta línea que acá aparece otra palabra, ¿no? Nos has explicado el tema del gozo, y acá está el tema del tesoro, pero como que ese tesoro ahí, a veces estamos pensando en los piratas, ¿no? Y guardadito, y como que no se toca, ¿no? Más bien, ¿cómo nos podrías, tú que también eres pastor, cómo nos podrías explicar un poquito esto de este temor a Dios como el tesoro, ¿no? Ok, gracias. Es un buen punto, dicho sea paso, ahorita que nuestro hermano está leyendo ahorita, hermano Eduardo Barba está leyendo de la TLA, y ojo, lindísimo, usen las versiones, lean varias, regalen versiones para varios. Cuando yo me convertí al Señor y era vuestras concupiscencias, yo no entendía, ¿no? Era que me hablan. Ahora me fascina Reina Valera, me gusta, me he adaptado, la iglesia, todos en el Perú leemos Reina Valera, tengo Biblia de las Américas, uso diversas, ¿no? Y me encantan leerlas. Pero como una de las partes del estudio era todo un capítulo entero, era hacer comparaciones, una versión internacional. Bueno, era en inglés, obviamente, pero igual, digamos, sería en castellano. Lo hice parecido, la Biblia de las Américas, nueva versión internacional, Reina Valera 60, la 1909, la del oso, después vamos a la NTV, a la lenguaje actual, ¿no? Y todas ellas. Y obviamente, a la luz de lo que los eruditos dicen los últimos 100 y tantos años, sí, pues el temor de Dios desapareció, se usa obediencia en vez de temor de Dios, no es lo mismo. No dice en ningún lugar en la Biblia tu obediencia es el tesoro, en ningún lugar el original dice obediencia, en ningún lugar dice la reverencia, en ningún lugar dice la veneración, no hay un solo pasaje que diga eso. Y es más, otro capítulo entero era la cantidad de pasajes y palabras en hebreo que hay para reverencia. Y no, ni una significa temor formalmente. ¿Por qué? Porque Isaías usa 5 para el temor de Jehová, una 6ª para el temer a su palabra, y 19 más palabras para cualquier tipo de temor. Entonces estamos hablando 26 palabras, por lo menos,
que usan temor. Ni una es reverencia, ni una es adorar, ni una es arrodillarse, ni una es venerar. Y más bien existe la palabra de venerar en varias, y para reverencia, por ejemplo, en Esther mucho se usa, ¿no? Y usa reverencia, se arrodillaron, se arrodillaron, se arrodillaron, y reverencia, hizo reverencia más, ¿no? Entonces, yo les animo en ese sentido, entendemos, acá no se trata en lo más mínimo de borrar la historia también en 100 años de traducción y todas esas cosas. Por lo demás, eso es imposible, es parte lindo de nuestro hablar. O sea, yo quiero que lo tome de esa manera, es algo hermoso en nuestra vida contemporánea. Así se ha dado, así se dio, y eso es algo, también dicho sea paso, canónicamente inspirado por Dios, por así decirlo. O sea, nuestras traducciones todos son tan útiles, tan lindas, tan increíbles, que mi teoría, dicho sea de paso, o hipótesis si quieren llamar, para mí en ese sentido el espíritu, o sea, la palabra de Dios, sí, el canon está cerrado, pero el Espíritu de Dios se iba inspirando a aquellas personas para decir, ok, ¿cuál es palabra de Dios? ¿Cuál es el canon ahora? Ya Juan terminó de escribir Apocalipsis, ya, pero ahora, ¿cuáles son esos 27 del Nuevo Testamento? Y los 39 del Antiguo no estaba cerradito todavía. Entonces, ¿y ahora cómo hacemos? El Espíritu de Dios siguió ayudando y usando gente, ¿no? A través de concilios y un montón de cosas. A través de los siglos ha seguido usando hombres y siervos de Dios, como por ejemplo, incluso a través de sociedades bíblicas, siguiendo e inspirando de manera prácticas cómo traducir a culturas particulares. Pero espero que haya quedado claro que literalmente no es lo mismo. La obediencia es un resultado del temor de Dios. Entonces, y lo mismo con el gozo, lo mismo con adorar al Señor, venerar, reverenciar, lo que ustedes quieran, ¿no? Son resultado del temor de Dios, ¿no? Y eso es un tesoro. O sea, el tesoro precisamente está en que tenemos su palabra. Es lo más lindo que tiene el ser humano. Léanla, aliméntense día a día porque es realmente el tesoro. Y ojo, ¿y por qué dice el temor de Dios es el tesoro? ¿No? ¿Y por qué diríamos la palabra de Dios es el tesoro? Porque la palabra de Dios dice, hemos terminado en Isaías 66, 3 y 5, los que temen mi palabra. Y un tesoro práctico que tenemos es su palabra, ¿no? Y cuando leemos su palabra y reconocemos que Jesús fue enviado a morir por nuestros pecados, ese es el tesoro, ese es el principio de la sabiduría, saber que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor, ese es nuestro tesoro, es el principio de la sabiduría y el temor de Dios. Entonces, temer a Jesucristo, ¿no? Dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. Y eso dice, en el temor del Señor, dice, ¿no? En Efesios, dicho sea paso. Y no solamente ahí, en otros pasajes dice, sométanse los unos a los otros o teman al Cristo, ¿no? Phobos Christus, dice formalmente y literalmente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tememos a Cristo? Viviendo en obediencia, en santidad, en gozo de nuestra salvación, disfrutando el gozo de la salvación y trabajando nuestra salvación con temor y temblor, porque efectivamente ya entramos al principio de la sabiduría, hemos entrado por el umbral de la máxima sabiduría, de conocer al Señor. Hay miles de posiciones en el mundo, cualquier cantidad de ismos, filosofías. Nosotros hemos sido rescatados por aquel que creó todo. Es la entrada de la sabiduría, es nuestro tesoro. José, verdad que muchas gracias por este tiempo, gracias por las preguntas planteadas, y quiero ir terminando ya con una opinión muy particular mía. Hablaste de las traducciones, ya me sale el espíritu de Sociedad Bíblica, y animo a los que nos están escuchando que compren su Biblia multiversiones. Ahí pueden ver la del 60, Dios habla hoy, RBC, TLA, y de manera rápida podemos ahí poder comparar, y eso nos va a ayudar a entender un poquito más el texto bíblico. Muchísimas gracias, Juan José, por la exposición, por las respuestas, y doy paso a mi compañero para que continúe con el programa. Bueno, muchas gracias al profesor Juan José, a Eduardo y a cada una de las personas que han estado conectadas con nosotros en esta noche. Queremos recordarles que cada vez que ustedes asisten a estos webinars, están también participando por recursos bíblicos de cada una de sus sociedades bíblicas. Así que los invitamos para que todos los viernes se conecten, también para que inviten a sus familiares, a sus amigos, porque esta es una enseñanza muy especial para cada uno de nosotros y nos nutre espiritualmente, pero también el intelecto y la sabiduría. Y hoy queremos contarles los ganadores del día de hoy.
De Perú tenemos a Welmer Vázquez. De Chile, Angelic Talibo Araya. De Ecuador, a Jesús Godoy. De Guatemala, a Harold González. De Colombia, a Edith Gamboa Saavedra. De Bolivia, a Giovanna Ayarachi. De México, a Beirana Alvarado. De Panamá, a Giliani de Ballesteros. Y de Paraguay tenemos a Isaac Guerrero. A cada una de las personas que nombré, les invitamos para que por favor contacten a la Sociedad Bíblica de su país, que puedan escribirle a través de las redes sociales, se puedan comunicar vía telefónica para que puedan reclamar el recurso bíblico que se ganaron el día de hoy. Decir por favor la fecha y el nombre del webinar del día de hoy para que puedan reclamar ese recurso bíblico que sabemos que será de bendición para ustedes. Y bueno, les queremos reiterar la invitación para que se puedan conectar dentro de 8 días con este webinar que va a ser muy especial. Historia en nuestras historias, del sermón narrativo. Entonces los invitamos para que se conecten, va a ser con el profesor Pablo Jiménez. Los invitamos para que estén muy atentos a nuestras redes sociales y allí también estarán recibiendo el link para que se puedan inscribir. Y darle las gracias, recordarles el Diplomado Internacional de Herramientas Esenciales para Predicación Bíblica, que se puedan comunicar también con la Sociedad Bíblica de su país. Allí en el chat de Zoom también dejamos los datos para que se comuniquen y puedan conocer un poco más de lo que va a ser este tiempo. Y vamos a cerrar orando, dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos regaló en este día, darle las gracias al profesor Juan José por eso que nos enseñó el día de hoy. Así que les invito para que por favor cierren sus ojos allí donde ustedes están. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias porque hoy nos recuerda, Señor, que temerte a ti no es tenerte miedo, Señor. Hoy te pedimos que cada día nos recuerdes que es el principio de esa sabiduría tan especial, el tenerte ese temor especial a ti, Señor. Bendecimos esta semana, Señor, este fin de semana, que nos des un buen descanso, que podamos renovar nuestras fuerzas para que sea la próxima semana una semana de bendición para cada uno de nosotros. Hoy bendecimos a cada uno de los participantes de este webinar, Señor, que seas tú guardándolos, protegiéndolos, que sus familias también puedan conocer de ti, de tu amor y de tu verdad. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y los invitamos para que puedan abrir sus micrófonos, para que puedan saludar al panelista y que ustedes tengan un feliz fin de semana. Buenas noches con todos. Gracias, Juan José. Buenas noches. Gracias, Gracias. hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones desde Guatemala. Bendiciones a todos. Buenas noches desde Guatemala. Gusto Saludos saludarlos. desde Guatemala. Desde Perú. Hola. Como el Junior, ¿verdad? Buenas noches. Gracias a Buenas noches, muchas gracias. Que tengan un fin de semana muy bonito. Muchas gracias y bendiciones. De igual manera, hermanos. Gracias. Saludos, hermanos de Chile, del norte de Chile. Oh, qué bien, qué bien. Conozco a Arica Saludos bien. de Perú, un saludo. Bendición, sí, yo soy de Antofagasta. Un poquito más Muy abajo. bien, hermana. Bendiciones. Muy bien.